Listen, this is just a dream, but very clever people can hear dreams. Bienvenidos a la nave del misterio. Hoy nos encontramos en un lugar donde antaño fue un símbolo de riqueza, fue un palacio perdido en el tiempo donde habitaba un conde, el conde Lucanor. Mentira, no, era el conde de Mouleo, que bebé, no, tampoco. Secretos que desafían el tiempo, desafían toda lógica. Hoy vamos a adentrarnos en un lugar donde murió gente, pero no solamente de una manera normal y corriente, fue una de las maneras más trágicas y pesares que ha marcado el lugar y la historia de este sitio. En este palacio vivía la condesa María de Avial y su marido don Mariano. Como no tenían mucho dinero para ostentar las tierras de la colonia, buscaron a un socio, don Antonio de Padua de Saavedra. Posteriormente, el socio se enamoró de la condesa y ambos fueron condenados por un delito de adulterio. La condesa contrajo su segundo matrimonio. Estamos aquí en el lugar o la escena del crimen en el que se comenta que, o cuenta la leyenda, se encontró el cuerpo sin vida del conde. El motivo por el cual fue hallado el cuerpo aquí, cuenta la leyenda que fue porque el joven amante de su mujer aprovechó la noche desenfrenada que tuvo el joven para asesinarlo y enterrarlo aquí mismo. Al poco de casarse, don Antonio ya no soportaba más la convivencia con la condesa y empezó a tener los mismos vicios que consumían a su reciente mujer. Se volvió un vividor, un jugador empedernido, un bebedor y un mujeriego. Don Antonio, en un arrebato de cordura, quiso alejarse de la condesa y acabó instalándose en una casa de Barcelona. Don Antonio Padua de Saavedra se encontraba a cientos de kilómetros de su hogar cuando llegaron rumores de la colonia de Santa Eulalia. Por lo visto, doña María había gastado gran parte de su fortuna y la de su marido en el convertir el Palacio de los Condes. Poco menos que un burdel en el que se celebraban desenfrenadas fiestas del vicio y el juego, se encontraba el conde. Se dice que él mismo volvió corriendo a la colonia para poner fin a tanto descontrol, pero una vez allí descubrió la infidelidad de su mujer con uno de los trabajadores. Hay una leyenda que cuenta que la joven condesa Isabel fue hallada muerta en uno de estos dormitorios de esta habitación. Se supone que lo que se cree es que el marido, a causa de la infidelidad de ella, fue el que la mató, pero nunca nadie llegó a saber la verdad. Unos dicen que fue un accidente, otros dicen que es una leyenda urbana. El palacio de este conde alberga muchos misterios que a día de hoy la gente puede pensar que son hechos históricos. Realmente hubo una presencia maligna. Tenemos datos de una fuente externa de que dijo que con la que hubo la infidelidad del conde había sido engendrada por brujas. Historias y leyendas urbanas que a día de hoy pues se mantienen como mitos, pero en este vídeo vamos a demostrar y vamos a contar la verdadera historia de lo que ocurrió aquí. Algunas teorías dicen que la muerte del conde no fue un accidente, que se suicidó al haber perdido toda su fortuna. Otras apuntan a que todo fue un plan urdido por la condesa y su exmarido, con el fin de apoderarse con todo el dinero de don Antonio y limpiar la imagen de ella, ya que en aquel entonces el divorcio estaba visto como algo horrible. Estamos en el Palacio de los Condes de Villarreal, una familia muy adinerada pero marcada por la tragedia. Estamos aquí en la segunda planta de la mansión que creó la familia. En este palacio podréis encontrar varios tipos de arte, tanto en las paredes como en los marcos de los pomos de las puertas, etc. Compañeras han mencionado. Es un dato muy curioso pero no irrelevante
porque a pesar de los 200 años de arquitectura que contiene este lugar, todavía se conserva gran parte de la estructura original, es decir, es un edificio totalmente resistente y parece totalmente de destiempo, o sea, es una locura. Vamos a ver, gente, el palacio está guapísimo, en su época, ahora no, estamos en el 2025, está, pues qué te iba a decir, no hay ni un mueble ni una, pero todavía se conserva, pues eso, muchos detalles que a día de hoy pues las casas normales no las tienen. Esto tiene, vamos, hasta un Jesucristo en la entrada. También es de notorio curiosidad que hemos tallado, grabados a mano, artesanales, que de hecho por toda la casa, por toda la estancia, podemos apreciar distintos tipos de arte, es decir, mosaicos. Bueno, como podéis observar aquí atrás, estamos delante de una fábrica de harina o de trigo y realmente la entrada principal está tapiada. Coño, qué susto, ¿qué hace? Aquí, donde se puede observar, nos encontramos con el teatro, donde se pueden observar las pinturas que se detallaban tanto de colegios, tiendas locales y de las mansiones como la de El Conde, que es la más importante de esta historia. A día de hoy quedan algunas pinceladas y restos de ella, pero poco a poco, con el deterioro y el paso del tiempo, cada vez se va perdiendo esta belleza del arte. El motivo por el cual asesinaron al conde, supuesta incógnita, dice que el exmarido de la condesa, muerto por la rabia del dolor de la infidelidad, vino aquí con la rabia y aprovechó la noche desenfrenada del conde para asesinarlo. Bueno. Se supone que, según cuentan, aún se siguen escuchando los sollozos y los lamentos de la gente que vivió aquí, ya que fue un palacio bastante grande y habitable. Y leyenda que había uno de los antiguos espejos grandes, actualmente no está presente. Podéis observar cómo está todo derrumbado y derruido, seguramente ya no sea presente, pero confirmaban haber visto la presencia de la amante. Os dejamos este misterioso vídeo y esta incógnita para que vengáis a explorar y averiguéis un poquito más sobre esta historia, aparte de la información que podemos nosotros decir. Papagana, vamos a... ¡Ya! No. Bueno, como podéis ver, esto es lo que sería un supuesto jardín interior. Conectado, allí estaba el palacio y ahí pues se supone pues que serían algunas pequeñas casas o la zona de los mayordomos, por aquel entonces sí que había, fue hace 100 años, y esto sería un patio, un jardín común, una zona común. Este recinto que podemos apreciar todavía se conserva en muy buen estado a pesar del paso de los años. Podemos apreciar que contienen bidones de acero donde almacenaban el trigo, el agua, para abastecer a todos los trabajadores que trabajaron estas tierras y cuidaron de este lugar. A pesar del paso de los años, todavía podemos ver pequeños de lujo que para la época era totalmente, como me reitero nuevamente, fuera de tiempo. Poner en la propia estancia dentro del complejo del hogar donde vivían los condes, el conde, perdón, con su futura
posterior a su casamiento su esposa, poder disponer de este sitio para almacenaje es una locura. Nos hace dar una pequeña idea de la disposición que tenían. O sea, al final eran millonarios. O sea, para la época eran ricos. Muchos aseguran haber escuchado voces en la fuente donde se encontraba el cuerpo del conde. ¿Vagará su alma por el palacio? ¿Buscará venganza? Son preguntas que nunca tendrán respuesta. Y bueno, os damos las gracias por haber visto nuestro vídeo, suscribiros Y darle a like. hasta el próximo vídeo.